Decolamos con The Discovery Channel en el Rockwell B-1B. Concebido inicialmente como un reemplazo supersónico para el ya desgastado B-52, el proyecto original fue cancelado por el gobierno del presidente Carter. Relanzado por la administración Reagan, el bombardero B-1B, ahora subsónico, se convirtió en una de las armas de guerra más efectivas del mundo. El B-1B, cuya tecnología se mantiene bajo reserva, ataca con diferente armamento, con una eficacia devastadora. Hoy volamos alto en el Rockwell B-1B en Alas. Este es el bombardero B-1 de la Rockwell. Es uno de los 4 prototipos construidos hasta ahora. De haber sido aceptado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se habría convertido en el bombardero más rápido y con mayor capacidad de altitud hasta el momento. Lo paradójico es que el avión que finalmente prestó servicio en su lugar, si bien lucía casi idéntico, solo alcanza la mitad de la velocidad del B-1 y aún así resultó mucho más efectivo. El desarrollo del B-1 fue similar en muchas formas al desarrollo del primer bombardero estratégico de todos los tiempos, el B-17. Ambos aviones debieron enfrentar una gran cantidad de problemas. La historia del B-17 se inició cuando la Fuerza Aérea hizo circular una solicitud para un avión bombardero de varios motores. Probablemente esperaban que los constructores respondieran con aviones de 2 motores, pero la compañía Boeing, demostrando su visión característica, les ofreció un avión de 4 motores. A pesar de sus características vanguardistas, el modelo Boeing 229, como se denominó el prototipo, no fue bien recibido. Un accidente en las primeras demostraciones y la creencia en algunos sectores de que un avión gigantesco de 4 motores sería muy difícil de volar en combate, le costaron a la Boeing su primer pedido. Sin embargo, algunos sectores del cuerpo aéreo convencieron a la Boeing de proseguir con el desarrollo de un avión descomunal para su tiempo. La compañía, utilizando sus propios recursos y enfrentándose a recortes gubernamentales, continuó con el desarrollo de un avión que llegaría a ser muy importante. Los sucesos mundiales justificarían esta decisión. El surgimiento de los poderes del eje llevó a la administración Roosevelt a reconsiderar su actitud frente al bombardeo aéreo de largo alcance, un papel que el B-17 desempeñaría a la perfección. Con bombardeos a diario en Europa, los B-17 seguían presentando pérdidas constantes. Solo un surgimiento de un avión escolta renovado ayudó a disminuir las bajas. Aún así, a falta de posiciones de tiro adicionales, las fortalezas voladoras eran blanco fácil para los aviones de la Luftwaffe. Mientras duró el conflicto, Alemania nunca tuvo un equivalente al B-17 con sus 4 motores, pero sus científicos lograron desarrollar un arma novedosa y muy efectiva, que arriesgaba muy pocas vidas alemanas a la vez que causaba pánico entre los oponentes. El B-1, impulsado por un motor jet de pulso aspirador, sería el primero de toda una nueva generación de armamento. Su mayor éxito consistía en causar pánico ciego entre los civiles, debido a que bajo una guía limitada no acertaban los objetivos con precisión. Si bien era un arma muy inteligente, el B-1 podía ser derribado por fuego de tierra y por aviones de caza rápidos. Pero ante la segunda arma vengadora de Hitler, el B-2, no había forma de defenderse. El B-2, o misil balístico, era un producto brillante y siniestro del equipo von Braun e hizo que toda la técnica de bombardeo aéreo ascendiera a un nuevo nivel jamás previsto por los aliados. Simultáneamente, los científicos americanos habían desarrollado el control de fuego automático y habían perfeccionado el fuselaje presurizado, permitiendo a las tripulaciones de los bombarderos de altitud operar sin las restricciones de los viejos modelos como el B-17. Su filosofía era la de perfeccionar la tecnología existente de manera que pudiese entrar inmediatamente a producción en serie.
Estas innovaciones, junto con muchas otras, se unieron con gran éxito en el B-29. Este era el máximo desarrollo del conocido bombardero con motor a pistones y utilizaba la enorme capacidad de producción en serie americana. Pero los B-29 nunca atacaron en Europa. Su objetivo principal era Japón. En el escenario del Pacífico, el armamento automático demostró ser una mejor defensa para la tripulación aérea que cualquier sistema disponible en el B-17. Aún así, el B-29 era un arma convencional y mantenía la filosofía americana de perfeccionar lo conocido. Hubo, por supuesto, una notable excepción: la bomba atómica, el adelanto tecnológico armamentista más grande de la Segunda Guerra Mundial. No hacía falta más que un B-29 para transportar esta arma y cambiar la historia. Dado el enorme poder destructivo que demostraron durante la guerra los bombardeos de los aliados, que culminó en el aniquilamiento sin precedentes de las explosiones atómicas, no había dudas al finalizar la guerra de que el bombardero de largo alcance se había convertido en el arma más importante de la era, o al menos en su medio de transporte. A pesar de ello, había un gran interés por las armas tipo B capturadas a los alemanes. Tras ser enviadas a los Estados Unidos, los científicos americanos se dedicaron a probar estos artefactos, en especial los B-2, aunque su alcance limitado les sugería poca utilidad. Pero una amenaza mayor al poderío del bombardero de largo alcance estaba a punto de surgir. Ya en 1946, la propuesta del misil intercontinental Snark ofrecía un alcance de más de 5.000 kilómetros. Si bien no fue operable hasta los años 50, este reinició el desarrollo extensivo del concepto del B-1, que sería todo un éxito. Sin embargo, el transporte de armas atómicas estaba en manos del bombardero de largo alcance más tradicional, el B-36, que asumió el papel de primer bombardero intercontinental. Protegería su enorme volumen por medio de un gran número de posiciones de tiro, para proteger los que algunos consideraban imposible de proteger. El B-36, conocido como el Gran Garrote o el Pacificador, utilizaba una combinación de poder de pistón y de turbina con el fin de extender el alcance del comando aéreo estratégico a casi cualquier objetivo en el mundo. En 1947, algunos cohetes B-2 construidos originalmente en Peenemünde, Alemania, fueron mejorados con una segunda plataforma de construcción americana, facilitando un alcance que interesó mucho a las fuerzas aéreas. El interés se incrementó debido a los actos beligerantes de los soviéticos en Berlín y Checoslovaquia al año siguiente. La Unión Soviética, un aliado americano en la Segunda Guerra, causó una mayor preocupación cuando en 1949 demostró su capacidad de detonar un artefacto atómico, iniciando una de las competencias más peligrosas de la historia. A principios de los años 50, se consideraba a las aeronaves convencionales, equipadas ahora con alas barridas y propulsores a chorro, el sistema más confiable de transporte de armas nucleares, y por ello mismo, la mejor defensa ante la creciente amenaza rusa. El enfriamiento de las relaciones entre las dos superpotencias se vio aumentado por el conflicto en Corea, y el escenario estaba listo para la Guerra Fría, con sables nucleares que amenazantes blandían a ambos lados. En este juego estratégico era crucial poseer el medio de transporte más efectivo, y al hablar de aeronaves convencionales, Estados Unidos depositaba su confianza en el primer bombardero intercontinental de propulsión a chorro, el famoso Boeing B-52.
El alcance ya considerable del B-52 aumentó con la instalación de enormes tanques auxiliares de combustible que podían liberarse del cuerpo de la nave después de su uso, proporcionando a la aeronave las mejores condiciones aerodinámicas. La amenaza rusa le dio un gran impulso a la defensa estadounidense. Desde el principio de la Guerra Fría, las investigaciones norteamericanas habían sacado partido de los grandes logros de Pinamunda y White Sands. La inversión más grande de la nación fue la construcción de un sistema de defensa unitario y el desarrollo del primer arsenal de misiles balísticos intercontinentales. Con la urgencia de una guerra de amenazas y tecnología, el talento americano para la producción en serie comenzó a trabajar para el sistema de defensa que acabaría por completo con la estrategia del bombardero tripulado. De allí en adelante, los misiles balísticos se convertirían en el medio principal de transporte de armas atómicas americanas y se enfrentaban a un número igual, sino superior, de misiles rusos, que combinados con otras armas a ambos lados, daban origen a una extraña fórmula conocida como la destrucción mutua asegurada. Este pacto logró, sin embargo, mantener el equilibrio. Con tanta destrucción a la mano, ninguna de las potencias podía considerar en serio un enfrentamiento nuclear sin asegurar su propio exterminio. Pero había un detalle. Los misiles representaban una opción de todo o nada. En cambio, un bombardero tripulado podía ser enviado ante el enemigo y sería una mezcla de amenaza y cuidadosa diplomacia. Los B-52 continuaron en servicio, equipados con misiles aire-tierra de corto alcance que podían ser lanzados a una distancia segura del objetivo. Algunos, como el perro sabueso, estaban impulsados por un propulsor de aspiración y apoyados por un ala convencional, conceptos ya conocidos en la tecnología B-1 de Pinamunda. Un salto en la evolución del bombardero tripulado se dio con la presentación del sorprendente XB-70 de Valkyrie. El B-52 era difícil de superar, pero la aviación norteamericana salió adelante con una propuesta que tenía tanto de aguerrida como de brillante. El XB-70 es un programa que aún hoy día es reconocido como una muestra de ingenuidad y alta tecnología unidas para obtener resultados únicos. Los parámetros de la Fuerza Aérea indicaban que el bombardero debería volar a 3 veces la velocidad del sonido y a altitudes extremas, más allá del alcance de la defensa soviética. El XB-70 podía defenderse incluso a base de maniobrabilidad y a pesar del futuro dominio del ICBM, aún ofrecía la alternativa de un bombardero tripulado capaz de regresar si las condiciones lo requerían. Era una ficha valiosa en el juego de la estabilidad política, pero el programa fue repentinamente abandonado. El misil se convirtió en el némesis del bombardero tripulado en el momento en que los rusos demostraron la eficacia de sus misiles antiaéreos tierra-aire. El diseño del ala de barrido variable había nacido en Alemania durante la última etapa de la guerra. Posteriormente, su desarrollo había proseguido en manos del programa americano del avión X. Fueron necesarios muchos años de investigación para perfeccionar el concepto del ala giratoria. Su primer uso práctico se dio en una aeronave excepcional, el F-111 de la General Dynamics. Demostró la teoría del ala de barrido variable que le permitía al piloto cambiar la configuración de una forma de delta de alta velocidad a una posición convencional de ala recta para aproximarse a blancos por debajo del radar enemigo. Un paso esencial en el desarrollo del vuelo bajo fue la invención del radar de seguimiento del terreno. Este le permitía al piloto elegir altitudes excepcionalmente bajas, a las que el F-111 se adaptaba automáticamente, siguiendo los contornos del terreno. En 1969, la Fuerza Aérea abrió un concurso solicitando, entre otras cosas, un control de pilotaje de baja altitud,
y dureza nuclear, es decir, la capacidad del sistema eléctrico de la aeronave de resistir una explosión nuclear. De nuevo, la compañía North American tomó la delantera. Bajo su nueva firma, Rockwell adelantó un concepto que incluía las últimas innovaciones, incluyendo tecnología de ala giratoria, pero dentro de las proporciones de un bombardero pesado de largo alcance. El penetrador de ala giratoria de la Rockwell fue probado en un exhaustivo programa de túneles de aire para asegurar la efectividad del concepto. Durante el proceso de verificación, los modelos fueron empleados de maneras diferentes. Aquí se pone a prueba otra réplica a escala del B-1, que utiliza los mismos materiales no reflectores de radar que utilizaría luego el modelo final. En un aparejo móvil se examina a profundidad su habilidad para ocultarse de ondas de radar provenientes de cualquier dirección. El más grande e impresionante modelo fue, por supuesto, el armazón final a escala natural. Esta representación fiel a las ideas de los diseñadores le dio al fabricante y a la Fuerza Aérea la oportunidad de percibir el avión terminado. En esos tiempos, antes de que el diseño por computador hiciera innecesario el armazón de prueba, este proporcionaba una última oportunidad de explorar lo práctico del concepto antes de involucrarse en los gastos de producción. Incluso pequeños detalles como las puertas de bisagras y los paneles de acceso son modelados cuidadosamente, de tal manera que las tripulaciones de tierra y aire tengan acceso a cualquier detalle físico del avión terminado. Los modelos de las armas, tanto fuera del avión como en los portadores de bombas, son totalmente convincentes y permiten una visión muy aproximada a la del avión real. Igualmente ocurre con la cabina, e incluso el mecanismo de giro del ala funciona exactamente igual a como funcionará en la versión producida. Este alto nivel de perfección es un reto para el realizador del modelo, pero el reto sería mayor para el ingeniero encargado de la construcción del avión real. Ya habían surgido algunas complicaciones con la caja del ala del F-111, sobre la que pivotaba el ala giratoria. El B-1B debía soportar una carga mucho mayor que la del F-111, así que esta parte del avión fue examinada con excesiva atención. Como siempre ocurre con las aeronaves militares norteamericanas, el énfasis está sobre su posesión más preciada. La seguridad de la tripulación a bordo fue una prioridad, y en el B-1B fue especialmente problemática. Los ingenieros de la Rockwell trataron el problema de la supervivencia de la tripulación en un avión derribado exactamente de la misma manera que la General Dynamics lo hizo con la cápsula tripulada del F-111. Pero para el B-1B de 4 tripulantes, la cabina y la tolerancia debían ser mayores. Siempre hubo una preocupación acerca de los efectos sobre la tripulación a bordo, no solo de la fuerza de eyección, sino más importante aún, del impacto al aterrizar. La cápsula del F-111 había funcionado bien, pero a esta escala, con un peso de 9.000 libras, los problemas se multiplicaban. El peligro de lesiones en la espina dorsal debido al impacto estaba presente, así que se desarrollaron bolsas de aire de acción rápida para amortiguar el efecto del módulo cuando se estrellara. Debido a la naturaleza del B-1B, las bolsas de aire eran funcionales tanto en el agua como en tierra. Simultáneamente se inició la construcción de 3 prototipos en Palmdale, California. El proyecto B-1 estaba sobre la marcha, si bien su futuro a largo plazo era aún dudoso. Como en la mayoría de los grandes proyectos de defensa, la financiación sería un problema constante. Las críticas del Senado por el alto costo del B-1 y la usual competencia entre las diferentes fuerzas por el presupuesto militar serían tan difíciles de manejar para los ejecutivos de la Rockwell como las nuevas tecnologías lo fueron para sus ingenieros. Aquí, el aparejo de pruebas es utilizado para observar la tolerancia a la presión y demostrar la integridad del diseño básico del B-1. Esta integridad debe ser demostrada antes de que se le permita volar a cualquier avión con expectativas tan altas de desempeño como las del B-1.
Finalmente, tras varios años de gestación y unos cuantos meses de producción, el primer B-1 fue exhibido al público el 26 de octubre de 1974. Sus líneas estilizadas se vieron acentuadas por su pintura blanca brillante. En su tiempo, era el avión de ala giratoria más grande del mundo. El primer B-1, cuyo número de serie era 74-0158, recorrió la pista de Palmdale el 23 de diciembre de 1974 para su primer vuelo. Originalmente se planeó construir 5 aviones para volar y 2 más para pruebas de estructuras, pero debido a recortes en el presupuesto, solo se construyeron 3 aviones. El segundo y tercer aviones no estuvieron disponibles antes de un año, así que en el primer vuelo del primer avión, se tomaron todas las precauciones. A falta de un reemplazo inmediato, la pérdida de este prototipo significaría el fracaso de todo el programa. No fue entonces una gran sorpresa que el primer vuelo hasta Edwards se realizara con el tren abajo. Tampoco se intentó cambiar la posición de las enormes alas giratorias. Sin embargo, los 2 tripulantes sí ajustaron el sistema de exhausto a chorro. Esta operación complicada es conocida por razones obvias como las plumas del pavo. El control de la etapa final de 30.000 libras de empuje con un posquemador completo es una función vital y complicada. Edwards es la base de pruebas tradicional. Esta instalación de la Fuerza Aérea, previamente conocida como Monrock, ha servido de hogar a muchos programas de pruebas importantes. Aquí, proveniente del árido desierto californiano, el primer B-1 soportaría, con las esperanzas de la Fuerza Aérea y de la Rockwell a sus espaldas, las pruebas de vuelo más exigentes y completas. Y durante todo ese tiempo, sus enemigos permanecerían atentos a cualquier defecto que probase sus sospechas. Ya se habían presentado algunos problemas de sobrecosto. Estos se habían sumado a la decisión del gobierno de producir tan solo 3 aviones de prueba, aumentando el costo de producción de cada unidad. Además, la decisión de posponer la fecha de entrega previa provocaría problemas con los 3.000 subcontratistas del avión. La logística debió haber sido toda una pesadilla. Si bien el primer vuelo corto del B-1 fue un éxito, su futuro aún no estaba asegurado, y la mayoría de los conflictos que el programa encontraría finalmente tuvieron poco que ver con el desempeño del avión. En cambio, la discusión se centraba en la necesidad, la filosofía y la política. ¿Necesitaba realmente la Fuerza Aérea un nuevo bombardero? ¿Cuán valioso resultaría un artefacto tripulado de retirada posible? Mucho más difícil de conseguir fue una asesoría genuinamente informada si el B-1 cumpliría su misión. Y frente a esta inseguridad, los ingenieros y pilotos de prueba de la Rockwell deberían demostrar las capacidades de su superbombardero. A medida que el periodo de pruebas progresaba, el B-1 y su capacidad de vuelo pasaban por todas las etapas del programa de pruebas. Pronto el valioso y complejo tren de aterrizaje sería retráctil y extensible. Años antes, cuando la Rockwell era aún conocida como la North American y realizaba las pruebas sobre el XB-70 Valkyrie y su primer prototipo, el tren de aterrizaje presentó problemas en el momento de su retracción. Pero el primer vuelo limpio del B-1 fue todo un éxito. Con un factor tan delicado como el tren de aterrizaje, no se escatiman esfuerzos durante las pruebas previas al vuelo, pero en realidad la única que cuenta es en el aire.
En el transcurso de 1975, el único avión activo de la Rockwell superó una gran cantidad de pruebas, incluyendo el examen crucial de su función de ala giratoria y la transición de ala recta a la forma de delta. Se llevó a cabo un examen exhaustivo de los 4 motores de hélice y chorro F-101 de la General Electric y de la tarea delicada de provisión de combustible en el aire, necesaria incluso para un avión con el alcance del B-1. Las pruebas se llevaron a cabo durante un vuelo de alto nivel a más de 15.000 metros de altura. Luego regresó al puente para todas las pruebas importantes concernientes al vuelo bajo la barrera de radar, realizado a más de 900 kilómetros por hora a una altura de tan solo 60 metros. En estas circunstancias, el desempeño de las pequeñas venas del sistema de control de vuelo a baja altitud resultaba vital. Los cortes que el gobierno había hecho al programa significaban que solo podrían construir 3 prototipos. El primero de estos se destinaría a vuelos de prueba y los otros 2 se utilizarían en pruebas estructurales. Hacia finales de 1975, las pruebas de resistencia se habían completado y la aeronave recibió autorización para volar, pero no estaría disponible sino hasta mayo del año siguiente. En enero de 1976, el tercer avión, construido para vuelos de prueba, entró a la línea. En este avión se concentraría gran parte del complejo equipo de aviación dispuesto para el B-1, en especial el sistema electrónico ofensivo creado por la Boeing, parte vital del programa B-1. Al interior de la cabina de estos prototipos, una complicada serie de marcadores y medidores rodea a los tubos de rayos catódicos. Si observa de cerca, verá las columnas de control similares a las de un caza, poco usuales en aeronaves grandes. Justo detrás del piloto y del copiloto, los otros 2 miembros de la tripulación se sientan en posición. Los sistemas de operación ofensivo y defensivo hacen uso de los máximos avances de la tecnología de radar, no solo para identificar y localizar al enemigo, sino para despistar a sus aviones de caza. Es un gran salto si se le compara con el francotirador en la cola del B-17. La tripulación del B-1 viaja cómodamente, pero en combate corren los mismos riesgos enfrentándose a los villanos de los siglos XX y XXI. A medida que las primeras pruebas continuaban para los primeros 3 aviones, con mayores exigencias a su velocidad y altitud, se inició la producción de un 4º avión, autorizada para agosto del 76. Con este nuevo B-1 en camino, parecía que el programa había alcanzado la suficiente fuerza para superar las críticas. Con tanta investigación a sus espaldas y gran parte de los problemas resueltos, parecía que la producción del bombardero de la Rockwell seguiría adelante. Pero de un momento a otro, el 30 de junio de 1977, el recién electo gobierno de Carter canceló el proyecto y el programa B-1 se detuvo de un frenazo. Un costo por unidad de más de $100 millones era la razón principal para cancelarlo. Pero había más razones. Un factor influyente fue la anterior prueba exitosa de la combinación de 2 piezas probadas de la ingeniería americana, el misil Minuteman y la aeronave de transporte C-5. De probarse que el C-5 podría lanzar un misil Minuteman desde el aire, significaría una forma económica de amenaza maniobrable. La capacidad de supervivencia de un gigantesco avión de combate que se aproxima a una zona de combate podría ser dudosa, pero el alcance extra que ofrecía el misil podría resultar en una combinación que terminaría como amenaza de resultar el experimento. Si bien no se le adoptó como un sistema completo, el lanzamiento aéreo de un ICBM no dejaba de ser un logro espectacular. Aún podía tener algún potencial. Una amenaza más concreta para el B-1 llegaría en la forma del misil crucero lanzado desde el aire, o MCLA. Estas eran armas inteligentes y mortíferas en extremo. Previo al despliegue, sus aletas y su cola se pliegan sobre el cuerpo del misil, de manera que es posible portarlos en el portabombas interno de un B-52 o bajo las alas.
El programa MCLA, activado rápidamente por el gobierno Carter, le dio al viejo B-52 una nueva oportunidad de hacerse útil como medio de transporte adecuado. El misil crucero utiliza un pequeño propulsor a chorro de aspiración y con sus alas extendidas y su velocidad subsónica se hace obvia su cercanía al misil crucero original, el B-1 alemán de la Segunda Guerra Mundial. Pero 30 años de evolución tecnológica permitieron la adición de conceptos similares al radar de seguimiento en tierra empleado inicialmente por el F-111. La consecuencia fue un arma simultáneamente económica y efectiva, además de la extensión de la vida útil del B-52. Algo era seguro tras la decisión del gobierno Carter de cancelar el proyecto B-1. El B-52, viejo como estaba, continuaría como el único avión de disuasión maniobrable de largo alcance. Pero a pesar de que estos vejestorios prestarían sus servicios por un tiempo más, era obvio que a largo plazo una nueva plataforma de lanzamiento sería inevitablemente necesaria. Incluso con el apoyo de versiones bombarderas del F-111 y los MCLA, el poder de ataque de la Fuerza Aérea Estratégica Americana comenzaba a menguar. A pesar de la discutida conversión de los aviones de transporte a portadores de misiles cruceros, fue reconocido durante años que la supervivencia al aproximarse al espacio aéreo enemigo requería de una aeronave especializada y que las condiciones que la Fuerza Aérea requería de un portador de misiles superarían ampliamente los que el B-52 estaba en capacidad de cubrir. Claramente se hacía necesario un penetrador de largo alcance. A pesar de la decisión de Carter de cancelar el proyecto, se permitió el flujo de algunos fondos para continuar las pruebas de los primeros 3 aviones y para completar la producción del cuarto. Fue a base de estos 4 aviones que la Rockwell inició la resurrección del programa. Pero había pasado mucho tiempo desde su cancelación, y si el bombardero de ala giratoria tenía posibilidades de ser producido, lo sería bajo una forma muy diferente del concepto original. De alguna manera, el tiempo trabajaba a su favor. Nuevas ideas estaban disponibles y con vehículos de prueba voladores a mano, sus cualidades podían ser verificadas de manera rápida. El vuelco más importante que dio el sistema estratégico vino con la revisión de la actitud ante las altas velocidades. El primer parámetro del B-1 consistía en su capacidad de volar a 15.000 metros de altura y a velocidades superiores a Mach 2, es decir, más de 2 veces la velocidad del sonido, y así, al aproximarse al radar enemigo, el avión bajaría a unos 60 metros de altura y proseguiría a velocidades subsónicas para alcanzar su objetivo sin ser detectado. Pero las condiciones posteriores dictaban que una velocidad de Mach 2 no tenía ningún valor estratégico real, lento y bajo. Si se consideraba lento a unos 900 kilómetros o más por hora, esta era una mejor forma para que un bombardero de largo alcance se aproximara a su objetivo. La reducción en los requerimientos de velocidad permitiría incluir otros beneficios en un nuevo avión y reduciría los costos. Se enfatizó en hacer invisible el avión por medio del uso de materiales no reflectores de radar. En las pantallas de radar del enemigo sería solo el 1% del tamaño del B-52. La provisión de combustible durante el vuelo también se consideró importante, debido a las críticas inconsistentes a los resultados del avión durante el vuelo a bajo nivel. Se hizo una mejora al sistema de supervivencia de la tripulación al desechar la cabina desprendible, nunca perfeccionada, e instalar sillas desprendibles convencionales, más apropiadas para la versión de baja altitud. El gobierno Reagan anunció en octubre de 1981 su decisión de construir 100 bombarderos de la Rockwell, con especificaciones revisadas por la compañía y justificadas por la necesidad de reemplazar los B-52. El modelo se llamaría B-1B.
Los 4 prototipos anteriores, cuyo trabajo había sido tan valioso para probar tanto los conceptos básicos como los recientemente modificados, continuarían en el programa de pruebas bajo el nombre de B-1A. Es muy posible que de no haber estado a disposición estos 4 prototipos iniciales, el programa B-1B, el renacimiento del bombardero, no se hubiese realizado. El B-1B tenía muchas nuevas características, incluyendo un portabombas modificado y mejorado. Estas áreas cavernosas podían ahora ajustarse para acomodar diferentes tipos de armas o de combustible, según los requerimientos variables. Claramente, debido al éxito del que había disfrutado el misil crucero, también debía haber lugar para este. Ya que el B-1B sería el reemplazo del B-52, la nueva aeronave debía tener la capacidad de portar artefactos convencionales y atómicos de varios tamaños y diferentes configuraciones para cubrir todo el rango de operaciones. Dada esta necesidad de flexibilidad y el amplio espectro del programa B-1, es difícil imaginar que anteriormente se hubiera considerado muy seriamente utilizar el C-5 como portador de misiles cruceros y que fuera esta la combinación que pretendía reemplazar al clásico B-52. Mientras el B-1A continuaba probando las nuevas especificaciones de desempeño, la producción del B-1B seguía adelante en Palmdale. El costo total de 100 unidades B-1B sería de $20 billones, es decir, más de $200 millones por cada avión. Pero gracias a la lección aprendida con la anterior suspensión del programa, al menos el modelo B tenía su producción asegurada, y esto significaba que a largo plazo la inversión sería provechosa. Gran parte del costo de los B-1B se debe a su equipo sofisticado de tecnología de aviación. Antenas fijas y discos de radar se proyectan literalmente desde todos los ángulos del fuselaje, destinadas a recoger información que luego las computadoras analizarán. Con base en esta información, la tripulación tomará decisiones que bien podrían determinar los resultados de una misión de importancia histórica. Igualmente podrían estar en juego los destinos del avión y sus tripulantes. Con todos estos hechos en consideración, tal vez el bombardero de Rockwell no fuese tan costoso después de todo. Para que las miles de piezas que componen un bombardero moderno se reúnan para formar este verdadero rompecabezas tecnológico, hacen falta muchos tipos de habilidades y tecnologías. A mediados de 1983, el primer modelo producido del B-1B estaba listo para su presentación al público. Su apariencia exterior era muy similar a la de su antecesor. Era difícil distinguirlo de aquel que había hecho su primer vuelo una década antes. Unos cuantos detalles diferentes, como las variantes en las entradas de aire y una pequeña ventana para los operadores de radar. Estos podían ser percibidos por un ojo no entrenado. Sin embargo, las variaciones en el desempeño general no eran en absoluto ligeras. El B-1B, volando a la mitad de la velocidad del modelo A, emplea materiales del siglo XXI para hacerse casi invisible a los ojos de radares y misiles enemigos, y por lo tanto tiene muchas más oportunidades de completar su misión. Y durante todo el tiempo que dure su peligroso viaje, dejará a los estrategas abierta la oportunidad de retirarse en cualquier momento, algo que solo un bombardero tripulado puede hacer, y que en el pasado fue subestimado. Tras sobrevivir a una competencia que se inició contra armas rústicas como la bomba voladora B-1, evolucionando hasta llegar a los mortíferos misiles cruceros que debía portar el B-52. Eclipsados a su vez por el desarrollo de los misiles balísticos desarrollados a base de los rockets alemanes B-2, que posteriormente se convertirían en los poderosos misiles balísticos intercontinentales que dominaron la cuestión de la distribución atómica durante más de 30 años, el bombardero tripulado se mantuvo gracias a su uso de otro aporte alemán, el ala giratoria de barrido variable.
A mediados de los años 60, la idea, muy refinada y unida al radar de seguimiento de terreno, emergió bajo el nombre de F-111, un bombardero mediano muy exitoso. Y a principios de los años 70, el concepto se extendió con el B-1, el mejor bombardero tripulado de largo alcance y alta velocidad. Pero hacían falta 10 años más y la llegada de materiales de construcción más avanzados y de otra generación de tecnología de avión antes de que el último modelo, el B-1B, pudiese entrar en acción. Una obra maestra de la alta tecnología, lo mejor que la industria aeroespacial podía ofrecer, había llegado por fin. Continuará sus vuelos en el siglo XXI y con un poco de tiempo se convertirá sin duda en una leyenda similar al gigante que reemplazó el B-52. Pero claramente el B-1B, el bombardero resucitado, es desde ahora una de las grandes aeronaves del mundo.